¿Qué tal? Muy buenas noches. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la libertad con medidas cautelares para los detenidos el pasado martes por el caso Mascarillas en la Diputación de Almería, y todos los que luego posteriormente han ido también siendo retenidos y están siendo investigados. Javier Aureliano García, Fernando Jiménez, Rodrigo Sánchez, el hijo del alcalde de Fines, un funcionario del área de fomento de la Diputación, han recibido esta decisión del juez de instrucción después de 2 horas de declaración judicial. Estaba prevista para primera hora de la mañana, pero finalmente se ha ido retrasando hasta pasadas las 12:30, cuando entraban en como se puede ver, en la sede judicial, después de ser trasladados desde la comandancia de la Guardia Civil. 2 horas han estado para que finalmente el juez haya estimado esa libertad. No aparece la terminología con cargos, simplemente libertad con medidas cautelares, unas medidas que pasan por la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la comparecencia en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. El secreto de sumario continúa y además hay que recordar que hay otros 17 aproximadamente, otros 17 investigados en total. La mayoría ya está en libertad por decisión de la Guardia Civil, más los que hoy han pasado por esa sede judicial y también han quedado en libertad. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión, en esta semana que está siendo muy atípica y que se ha llevado por delante, ha descabezado la Diputación de Almería, precisamente esta tarde, justamente cuando concluía esa presencia ante el juez y era puesto en libertad Javier Aureliano García, presidente de la Diputación, aunque en funciones está Ángel Escobar, ha acudido al despacho del Palacio Provincial para tener una reunión con todo su equipo. De la cual no tenemos datos. Hay que decir algo importante y en días como hoy es muy trascendente. Esta tertulia la estamos grabando a las 5:30 de la tarde. Lo digo porque durante toda la tarde-noche, cuando se ponga en emisión, habrá mucha actualización de información que se nos queda fuera de nuestro contexto. Por tanto, creo que es importante hacer esta matización para entender el momento en el que nos encontramos. Hay que decir que a las 6 de la tarde, ha convocado una rueda de prensa el Partido Socialista en su sede, y el responsable de los socialistas en Almería, José María Martín, también iba a dirigirse a los medios de comunicación y, por supuesto, a la ciudadanía. Hay que decir también, por terminar de completar un poco el contexto del día de hoy, que el PSOE, el Partido Socialista, se ha presentado como acusación particular en esta instrucción que ha dado pie a la libertad en el día de hoy, y han sido ellos únicos, porque ni siquiera la Fiscalía pedía esa consideración. El Partido Socialista, como acusación particular, sí pedía la prisión provisional de los investigados, pero el juez, insisto, ha estimado oportuno simplemente la libertad con esas restricciones de las cuales ya les he dado cuenta. Saludamos a los que hoy componen esta mesa de Conexión Almería en Interalmería Televisión. Esteban Jiménez, abogado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, por proximidad en cuanto al contexto, Esteban, arranco un poco contigo como abogado. Un poco he relatado la situación, no sé si hay algún detalle que se me escapa, pero la condición ahora mismo, o la situación en la que se encuentran todos, es libertad sin cargos, pero libertad condicionada a esas medidas de presentarse 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte. Sí, efectivamente, eso es lo que ha acordado el juez. No hemos visto el auto, yo al menos no he visto el auto, pero a pesar de que el Partido Socialista, a través de su asesoría jurídica, su letrado, ha solicitado la prisión preventiva, bueno, pues el juez ha estimado oportuno, entiende que eso tiene una doble perspectiva. Afortunadamente para los investigados, hoy detenidos hasta esta tarde,
bueno, han quedado en libertad provisional, o sea, han quedado en libertad con esas medidas cautelares, pero por otro lado también tiene la lectura bueno, pues que para el juez de la investigación que estén siguiendo en la instrucción, pues no entiende que haya riesgo de destrucción de pruebas o cualquier otra circunstancia que ellos consideren. Así está la cosa de momento. O sea, en principio yo creo que era de esperar, porque están investigando, aunque puedan salir otras cuestiones, otras circunstancias, pero son hechos ya antiguos, por lo tanto han tenido tiempo suficiente la OCU para en fin, en esa investigación tener bien claro qué elementos, qué indicios de prueba consideran ya que hay frente a los investigados. Pero eso es lo que ha acordado el juzgado correctamente. Víctor, no sé si tienes alguna información complementaria a todo lo que comentábamos antes. Simplemente decir que la investigación sigue abierta, que están investigando presuntos delitos de malversación de fondos públicos y que tengo entendido que hay una segunda fase de la investigación que está buscando irregularidades en contratos, presuntas irregularidades en contratos de públicos de Diputación. Entonces entiendo que esto pues nos va a dar un poquito más de tiempo, o sea, no vamos a tener como un caso Mascarilla, una segunda parte de un capítulo. También decirte y precisar un matiz, que yo la verdad que me ha pillado esto de nuevo. Vengo de días libres y justo cuando regreso me encuentro esto, así que sí que quiero partir una lanza y mandar un mensaje a mis compañeros, a todo el colectivo de periodistas, porque la verdad que están haciendo un trabajo de seguimiento extremo, o sea, desde las 8 de la mañana en los puestos, o sea, y en particular compañeros como Álvaro Hernández, Miguel Cárdenas o Simón Ruiz, están haciendo un trabajo muy bueno. De hecho, ellos son los que tendrán que estar hoy aquí para hablar de ellos, porque, ya digo, más allá del aspecto técnico, porque yo estuve en la declaración de hace unos meses de Óscar Liria y de Kilian Solé, que estuvo por aquí, poco te puedo yo aportar en ese aspecto, más de lo que estamos viendo a diario. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ahora toca esperar a ver lo que dice la investigación, a ver si se levanta el secreto de sumario. Coincido con Esteban de que el hecho de que no haya prisión provisional como medida cautelar, pues es que la investigación está bastante avanzada y ahora pues queda pues eso que decía antes, pues en cuanto al resto de contratos y a esas citaciones que parece que ha trascendido en los medios de comunicación de que va a haber de hasta 80 empresarios, ¿no?, citados, ¿no? Como digo, cautela ahora mismo, ver cómo va a desarrollarse la investigación y dejar a la justicia trabajar ahora mismo y dejar pues que se esclarezca todo lo que ha sucedido o no, porque también hay que tener en cuenta la presunción de inocencia siempre que suceden este tipo de cuestiones, pero sí es cierto que parece, por los indicios que se está dando y cómo ha transcurrido todo, que más parece una fase final de una investigación ya iniciada desde hace mucho tiempo y que tenía todos los cabos atados, que de una investigación inicial para esclarecer o para tener claras algunas cuestiones, ¿no? Hay que decir que cuando, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Y Víctor también ha hecho referencia un poco a ello, los presuntos delitos van más allá del caso de las mascarillas, que eso ya tuvo una primera parte en el año 2021, cuando fue detenido Óscar Liria. Ahora ha vuelto otra vez a ser detenido dentro del grupo de personas, ¿no?, que el pasado martes pasaban a disposición de la Guardia Civil. Los presuntos delitos, ¿no?, que se están manejando hablan de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Hoy Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular en Andalucía, hablaba en Antena 3 y hacía unas declaraciones sobre primero la sorpresa que ha supuesto para el Partido Popular esta noticia, y luego hablaba de la sorpresa por un lado a nivel institucional y por otro lado a nivel personal, ¿no?, de figuras como Javier Aureliano García, como Fernando Jiménez, al que vinculaba
simplemente pues por sus aficiones, sus gustos, en fin, su entorno un poquito dentro del entorno eclesiástico. A Javier Aureliano García, hablando de que es una familia que no necesita tampoco acomodada en el sentido económico, de que no necesita meterse en jardines de este tipo. Pero bueno, hago referencia a Juan Manuel Moreno Bonilla porque se pedía, ¿no? No sé si dice declaración institucional o por lo menos alguna exposición pública, ¿no? de la postura, y yo creo que hoy ha sido bastante contundente, ¿no? con las declaraciones que ha realizado. Y como antes comentaba, justo cuando han salido los detenidos de prestar declaración y ser puestos en libertad, el Javier Aureliano García ha estado en el despacho del Palacio Provincial. A esta hora, insisto en lo que comentaba antes, a esta hora de la tarde desconocemos qué se ha podido estar tratando. Hay muchas especulaciones sobre, desde que esté teniendo contacto también con la... pero eso parece obvio, ¿no? Que haya o que esté pudiendo estar en contacto con la dirección regional, ¿no? del partido, y también la dirección nacional, para ver qué pasos se dan. Y no me gustaría entrar en el terreno especulativo, ¿no? Pero igual... a esta hora de la tarde en la que nosotros estamos aquí en esta mesa, podemos pensar que puede plantearse la posibilidad de algún tipo de dimisión, de alguna forma. Igual cuando ustedes estén viendo este programa ya todo eso ya tiene forma real, o no, o igual simplemente no deja de ser una posibilidad que veremos si se lleva a cabo o no. Esteban, ¿cuáles son los pasos ahora que se van a dar? Porque lo que sí está claro es que cuando se les detiene, se les retiene, es para evitar que pueda haber destrucción de pruebas o para facilitar la investigación. Cuando se les pone en libertad se entiende que toda esa parte de investigación sobre el terreno ya está hecha y no hay problema para que se pueda destruir nada, ¿no? Hombre, la instrucción sigue su curso, las averiguaciones tanto policiales como ahora judiciales van a continuar. Lo más relevante, que a lo mejor se da incluso hoy mismo, esta misma tarde, puede que se dé, es que se levante el secreto de sumario. Puede ser que sea hoy, puede ser mañana, porque yo no tengo el pleno convencimiento que ni siquiera los propios investigados tienen información ni conocimiento de qué sabe o qué tiene o qué ha averiguado la OCU que pueda ir en contra de ellos o no. Afortunadamente... ¿No se les informa? No. Ellos quiero decir, no sé cuál es el procedimiento del detenido cuando está, qué información percibe o qué recibe. Se les informa de los motivos de la detención, pero las pesquisas que tenga la OCU no se le da esa información detallada, ni mucho menos. Y ya, por supuesto, estando en secreto de sumario, ni a sus letrados ni nada. Por tanto, eso es lo más relevante. Es donde va a aflorar toda la información, como bien decía el compañero, el tertuliano, que se va a tener muchísima más información de qué está ocurriendo. A ver, el juicio paralelo que se está dando ya no pinta muy bien, pero afortunadamente esa presunción de inocencia... Que es en realidad, por un lado, inevitable en la calle, pero prudente en los medios, creo, Creo que hay que ser muy prudente en los medios. Claro, porque afortunadamente en un Estado de Derecho como el que estamos, la presunción de inocencia no van a ser los periodistas, ni siquiera el mundo jurista no va a atacar, no va a ir frente a esa presunción de inocencia. Pero sí hay un juicio paralelo, es así. Pero en fin, lo más relevante, como digo, es que se levante el secreto de sumario y se tenga más información con respecto a esa investigación que hay. Uh-huh. No sé si... Sí, bueno, sobre todo la prudencia, como decías, ¿no? Porque sí es cierto que el Partido Popular, por las declaraciones de Juanma Moreno, pues sí ha tomado medidas más o menos ágiles, ¿no? A la hora de suspender de militancia. Habrá que ver ahora también si a lo largo de la tarde pues se produce la dimisión del cargo, ¿no? De presidente de Diputación y demás, y de vicepresidente, y como digo, desde ese punto de vista mucha prudencia, ¿no? Pero sí es cierto que el contexto actual es muy... Y hablo por la especulación, ¿no? Por el juicio paralelo y todo eso, ¿no? El contexto actual que estamos viendo hoy, a día de hoy en España
es tremendamente negativo, ¿no? Desde un punto de vista político, ¿no? Donde el ciudadano, al margen de presunción de inocencia y demás, sin duda, está viendo cómo de un partido, de otro, se están acudiendo a los tribunales, como hoy un fiscal general del Estado era condenado por el Tribunal Supremo a 2 años. Entonces, desde ese punto de vista, el descrédito que está teniendo la política es tremenda, ¿no? Y el cruce de tú robas, tú más, tú esto, tú lo otro, creo que no beneficia para nada ni a la justicia ni, por supuesto, a la política. Sí, es que es muy arriesgado, por ejemplo, lo que se ha hecho, lo que hemos visto en medios, a nivel político, en otros escenarios, las expresiones de pongo la mano en el fuego, como ha pasado con la ministra Montero, con algunos políticos, es que es muy complicado, es muy arriesgado. Está todo muy enturbiado y ahora mismo hay que andar con pies de plomo, mucha prudencia y evidentemente se toman medidas drásticas, pero no olvidemos esa presunción de inocencia, como es natural. Hay que entender respecto a lo del juicio paralelo que pueda tener la opinión pública, el contexto social de donde arranca esto. Quitando de que lo que se esté investigando o no siempre presuntamente tenga que ver con otro tipo de cosas que no sea el caso de mascarillas, pero la gente sabe que hubo un germen que nace a raíz de una necesidad sanitaria universal o global. Y de hecho, ayer estuve hablando con un vecino y dentro de su discurso lo que le dolía era eso. Es decir, ¿cómo es posible que alguien presuntamente pueda lucrarse cuando se está muriendo todo el mundo en cifras récord en menos de X meses, ¿no? Y luego ya todo lo que hemos pasado de pandemia? Yo creo que eso sí que va a ser un estigma social que la gente le va a costar quitarse de encima al olvidar eso. Es decir, insisto, aunque lo que estemos viviendo sean otras cosas, pero el paso ya está ahí, esa puerta está ya abierta. Sí. Sí, creo que lo comentaba Esteban antes, Miguel Ángel también, el caos, no sé si igual es la palabra, pero la locura en la que hemos entrado a nivel político y que a veces nos lleva a situaciones que parecía que no iban a ocurrir, extrañas y que esta semana se están personalizando con 3 casos concretos, ¿no? El asunto de Koldo, con Santos Cerdán, que sale de la cárcel después de no sé cuántos meses porque ya la investigación ha llegado al punto en el que ya no puede destruir pruebas, que es un poco esa retención, esa detención, en este caso al pasar más de 72 horas creo que ya tiene que pasar a prisión provisional. Por eso ha estado durante estas semanas, meses ahí. Ya se ha conseguido toda la información, un alto cargo del Partido Socialista. Hoy también se ha sabido, además, prácticamente un par de horas después, cuando estaban declarando en la sede judicial de Almería, se conoce en Madrid que el fiscal general del Estado es condenado a 2 años de inhabilitación al confirmarse esa filtración de la información. Y justamente en Almería también está pasando. O sea, estamos en un punto donde creo que además del barro, ¿no?, en el que está la política judicializándose y dejando un poco al margen, pero no por nada, sino porque el secreto de sumario está todavía ahí y estamos dando pasos y queremos dar pasos muy largos cuando en realidad no podemos pasar prácticamente de uno corto, ¿no? Pero independientemente de esa presunción de inocencia, yo creo que hay una cosa que la justicia y probablemente los responsables de la UCO, de ahí que el teniente coronel Bala haya estado en Almería y no lo digo peyorativamente, ¿no?, sino probablemente para escenificar que la UCO y la Guardia Civil investiga y puede llegar hasta el final. De hecho, pretende llegar hasta el final tanto en un sentido como en otro, tanto en un lado como en otro. Se le ha acusado por parte del gobierno central de que la UCO eran demonios. Probablemente ahora sean los mayores amigos del gobierno, porque hoy están, ayer están y antes de ayer están aquí en Almería poniendo todas sus fuerzas y todas sus energías. Probablemente también tengan que reconocer desde el otro lado, ¿no? En definitiva, que estamos en un territorio de barro, no sé, bastante incómodo. Y a la ciudadanía, obviamente, cuando todo eso se le vincula a las mordidas duelen, porque duele mucho.
pero cuando se trata de una cuestión sanitaria tan importante como fue la del COVID, pues es especialmente sensible. Dicho todo esto, que es un poco el dibujo general, a trazo grueso, habrá que ver qué responsabilidades reales tienen. Ha habido en las últimas 24 horas informaciones que salen de las diligencias y de del atestado, ¿no?, de la Guardia Civil, que está vinculado con el origen 2020-2021, de conversaciones de los implicados y de los que hoy han pasado a declaración en el Palacio de la Justicia, y llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Pero bueno, deberá ser el juez quien considere lo que tenga que considerar. No sé si queréis aportar alguna cosa más, Víctor, Miguel Ángel, Esteban. El subdelegado de Gobierno decía que esto era la punta del iceberg. Es que no sé si tendrán más información o no, pero efectivamente es que cuando se levante el secreto de sumario es cuando ya de verdad se va a ver esa ramificación, si la hay o no la hay, o simplemente viene de ese origen pues en ese estado de alarma, hacer esos contratos que no tenían esos requisitos de contratación que se tienen normalmente. Por ahora solo nos resta esperar. Correcto. Y supongo que, corrígeme si me equivoco, si se levanta el secreto de sumario, la investigación puede seguir su curso. Pues, sí, sin duda. Entonces, claro. Todo lo que sea esperar va a ser añadir pruebas a la causa o indicios a la causa y ya veremos, tendremos que repetir el programa. Hombre, da para un programa diario, porque todos los días hay novedades. Sí, sobre todo respecto a la justicia, ¿no? Y a los profesionales de la UCO, tú lo señalabas anteriormente. Estoy convencido de que las investigaciones son totalmente objetivas, totalmente transparentes. Y hoy se han escuchado barbaridades como que la sentencia del fiscal general era un golpe de Estado judicial, ¿no? Fíjate la barbaridad, ¿no? 50 años después de que se muera el dictador, no podemos decir, pues decimos eso, ¿no? Yo creo que no ayuda para nada a las instituciones, que los tres poderes del Estado, por lo menos es lo que me estudiaron, yo no ejerzo de abogado, pero estudio Derecho y los poderes del Estado se tienen que respetar, convivir entre ellos, no atacarse, no tirarse piedras, y desgraciadamente lo que estamos viendo en momentos como los actuales es precisamente, pues, y ojo, no por este caso de Almería, que creo que han sido bastante respetuosos el Partido Popular, hay que decirlo también, en cuanto a la decisión, con cautela, con sorpresa que ha habido, porque creo que no se lo esperaban, pero también desde ese punto de vista hay que pedir esa tranquilidad y ese respeto institucional que tienen que tener siempre los poderes del Estado. Bueno, hoy ha sido el tercer día de toda esta causa, de todo este asunto. La situación es la que es, están en libertad con esas restricciones que ya hemos hecho mención. El proceso continúa y evidentemente, aunque en la calle y en los bares, en las tiendas y en las conversaciones familiares se pueda debatir y se pueda hacer mil juicios, creo que los medios, insisto, creo que los medios debemos ser extraordinariamente respetuosos con la labor de la justicia, y aquí esto es tan sencillo como si alguien ha incumplido la ley, pues tendrá sus consecuencias y no hay más, y si no ha incumplido la ley, pues no tendrá las consecuencias. El problema es que ya hay una mácula que es muy difícil de quitar, aún cerrándose el capítulo y quedando las personas que correspondan, si es que hay algunas, que ellos esperarán que sí, y nosotros no podemos ni entrar en valor ni en juzgar ni absolutamente nada, ¿no? Pero evidentemente el lastre y el daño ya está hecho, pero indudablemente no es un daño gratuito en cuanto a que se debe a la investigación sin más. Bueno, uno de los pilares del Estado de Derecho, como decía, es la independencia del Poder Judicial. O sea, eso es lo que se tiene que respetar. Sí. La independencia del Poder Judicial tiene que quedar al margen de toda esta politización que se está sufriendo. Porque los propios políticos, cuando la sentencia viene, la ven de paso, no les favorece, dicen, no, respetamos, pero no. Lo que ha pasado con la sentencia del fiscal general del Estado y ese ataque, pues pone de manifiesto que se está atacando esa independencia del Poder Judicial, venga de donde venga. Pero es una de las cosas que hay que respetar desde el principio. ¿No? Es sencillo. El fiscal general del Estado, el mismo día en el que es condenado a 2 años de inhabilitación,
ese mismo día, el fiscal general vinculado al Partido Socialista, ese mismo día coincide que el presidente del Partido Popular de un municipio o de una ciudad, de una provincia como es Almería, estaba declarando investigado y privado de una serie de derechos habituales que le obligan pues, a estar controlado durante los próximos días, semanas, por esa investigación. Y el resultado lo veremos cuando vaya llegando. Bueno, tenemos que seguir avanzando en nuestra tertulia este jueves 20 de noviembre. Y vamos a acercarnos, cambiamos radicalmente, ayer y el martes también nos pasó lo mismo, cambiar de un tema tan abrupto, tan duro, tan sensible, tan complejo, tan delicado, porque al final detrás de todo esto, y no quiero volver a reabrirlo, pero detrás de todo esto hay personas, y hay personas ya no los que están implicados, sino los que están alrededor, las familias, hablo, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Pero decía que tenemos que cambiar de asunto y vamos a hablar de algo bastante más agradable, porque creo que fue en el día de ayer, ya con todo estos líos pierdo un poco la noción del tiempo, creo que fue ayer, se inauguraba la tercera edición en Almería del Congreso Sun and Blue, en el que han participado pues 37 países, más de 120 ponentes internacionales, lo más curioso, participantes y representantes institucionales del gobierno de Mozambique, que han pasado por Almería para este Congreso de Turismo y de Economía Azul. Vamos a ver la información para ponernos en situación. Tres años cumple este noviembre el Congreso Sun and Blue, que se afianza como referente a nivel europeo en el debate sobre la economía azul. Un evento en el que concurren expertos de todo el mundo para hablar sobre turismo, energía o agua, para demostrar el crecimiento de un sector que afecta al turismo, al medio ambiente y a la forma de vida de muchos municipios. Van a ser 2 días cargados, bueno, pues de experiencias enriquecedoras, de conocimiento, y espero que sea un congreso, como hasta ahora, un congreso provechoso para todos, donde pongamos el foco en lo importante y en lo que nos une, que es la economía azul, que cada vez está más en la agenda tanto de la Unión Europea, de los países que pertenecemos a la Unión Europea y de los que no pertenecemos a la Unión Europea. Desde el gobierno andaluz, además, se ha elegido Almería como cabeza visible en la comunidad de la economía azul. El turismo azul representa el 70% de la economía azul, por tanto nuestra consejería no podía estar al margen de un proyecto en el que desde Almería y desde Andalucía estamos poniendo el foco sobre este sector emergente que está siendo foco de atención tanto en ONU-Turismo como en las instituciones europeas, y que tiene tanto que ver con la necesidad de sostener de la forma adecuada los territorios y de ayudar al progreso y a la economía. Además de ponencias, debates y mesas redondas, también habrá espacio para los premios Sun and Blue, que se entregan mañana con 45 candidaturas presentadas de 6 países. También se han organizado visitas guiadas a los principales recursos turísticos y se buscará el talento juvenil vinculado a la economía azul. Este año Melilla es la ciudad invitada y presenta aquí su apuesta por la sostenibilidad y la innovación turística. Un congreso que pone a Almería en el eje de esa economía azul y de ese turismo azul, turismo sostenible, turismo y economía vinculada a los valores de lo que se ofrece, pero cuidando lo que se ofrece para seguir pudiendo ofrecerlo, o sea, dar una continuidad a este motor, ¿no?, que es tan importante. Miguel Ángel, venga. Sí, bueno, pues, encantado de que Almería sea punta de lanza, ¿no?, en este tema también, ¿no?, desde hace 3 años, como se ha dicho en la noticia, y donde pues es positivo desde el punto de vista de que el turismo sea también sostenible, ¿no?, desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista de los recursos naturales, los recursos de los territorios a los que se va. Desgraciadamente, y en muchos sitios pues estamos muy acostumbrados a ver un turismo insostenible, un turismo que tira más para detrás a la convivencia que puedan tener los ciudadanos con los visitantes, y aquí pues se ha visto precisamente lo contrario, ¿no?, un turismo que es sostenible, y además que esa sostenibilidad, esa eficiencia supone también un beneficio económico, un impulso económico también para los territorios, ¿no? Por tanto, como digo, desde ese punto de vista, pues encantado de que Almería sea pionera en ese sentido,
dice mucho que el consejero del ramo pues sea de aquí precisamente y haya tirado un poco para la tierra. Víctor, Bueno. Esteban. Riqueza al final. Al final, economía, turismo, es riqueza para la ciudad, para la provincia. Es interesante que sea en Almería donde se desarrolle ese congreso y siempre viene bien. Y además estamos en una economía sostenible, cada vez más globalizada y bueno, es bastante interesante. Y sobre todo cabeza y equilibrio, porque la palabra sostenibilidad ya te está indicando que hay que mantener efectivamente la actividad turística o económica, pero sin pasarse de lo que pueda aguantar esa actividad y poco a poco ir creciendo los dos en paralelo. Es decir, y luego muy importante, palabras que ha dicho el comisionado europeo que ha venido al Sanan Blu, el griego Apóstolos Tsitsipostas, que el Mediterráneo es un tesoro natural y un tesoro al fin y al cabo no deja de tener riqueza. Entonces sería cuestión de no enterrarlo y si lo hacemos poner bien el mapa para poder llegar a él siempre y poder disfrutar desde, como dice Serrat, desde Algeciras a Estambul tenemos un paraíso. Sí, son 35 las playas con bandera azul que tiene la provincia de Almería, además con una obsesión racional, ¿no? Razonable de tener una gestión sostenible del agua, un bien tan preciado y en una zona pues tan árida, ¿no? Como en algunas, la gran mayoría del territorio, no todo el territorio, pero sí una mayoría o por lo menos una zona realmente importante y luego esa protección de ecosistemas costeros. Aquí tenemos toda la zona. Además, lo decía Miguel Ángel antes y aquí en algún momento de otras tertulias y otros días que ha salido el asunto del turismo, lo hemos comentado mucho. Creo que Almería tiene una oferta turística muy completa y muy complementaria, ¿no? Porque ofrece todo se complementa y además está muy sectorizado. O sea, es decir, la parte del Levante sí que es mucho más natural, con un control mucho más férreo, ¿no? de usuarios y del propio ecosistema. La parte del poniente es mucho más turístico convencional, el sol y playa puro y duro, también aprovechando la desestacionalización que la climatología de Almería permite, que haya mucho turismo en los meses menos habituales, a partir de octubre y hasta el mes de marzo o abril. Almería es perfectamente válida y así es utilizada por toda la zona de la Europa del centro hacia arriba. Y luego pues tiene la parte de interior, que también es absolutamente maravilloso, ¿no? Desde la Alpujarra hasta, pues yo qué sé, la zona de María y luego pues evidentemente la parte también de la nieve que tiene con la parte de la Calahorra, del puerto de la Ragua y las faldas de Sierra Nevada, ¿no? O sea, hay una complementación de todos los elementos y probablemente, aunque nos cueste mucho aquí podemos pensarlo, pero sí es verdad que es punta de lanza de un turismo muy racional. Pero es que podemos visitar en menos de una hora todos los biomas que puede tener el planeta. O sea, nos falta el Polo Norte, los polos, pero luego también es interesante la gestión del agua. Es decir, para nosotros no solamente es algo de lo que dependa el sector turístico, sino la buena gestión del agua que hace gala también Sanan Blu tiene que ver con el sector agrícola de la provincia, que es otro motor de 400 caballos en Europa, por así decirlo. Sí, es lo que iba a decir yo, que el motor de Almería parece que es la agricultura, pero evidentemente no. El turismo es otro motor que impulsa muchísimo la ciudad, la provincia, y como bien decís, no solo es playa, es mar, es también montaña, con la Alpujarra, con el puerto de la Ragua, y al final tienes la nieve cerca y tienes también la posibilidad de ver el mar en menos de una hora, como tú dices. Había un dato que se daba en este congreso y es que aproximadamente el 70% del impacto económico de la economía azul andaluza o del turismo en Andalucía viene por turismo azul, ¿no? Economía azul en esas iniciativas, ¿no? Inteligencia artificial, pero también inteligencia, lo denominaba predictiva, ¿no? De intentar entender cuáles van a ser los modelos
de cara al futuro, basándose en la oferta y evidentemente pues en la demanda, pero sobre todo con esa racionalidad, decíamos, que haga no perder la joya que se tiene, ¿no? Podemos hacer, tampoco es, creo yo, necesario que sea todo, desde Pulpí hasta el último municipio abderitano, esté todo protegido y que haya prácticamente una lista de espera, ¿no?, para poder entrar en una cala o en una playa, pero tampoco masificarlo y destruirlo completamente, ¿no? Al final yo creo que es complementar absolutamente todo. No sé si queréis comentar alguna cosa más o vamos a hacer un alto porque hemos cubierto el ecuador de nuestro programa. Seguimos y a la vuelta continuamos repasando asuntos de actualidad aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión.